Ahí pusimos para grabar. ¿Cómo le están? Buenas tardes. Nuevamente acá encontrándonos. Hola, Ian. ¿Cómo andan? Renuevo el agradecimiento a la cátedra, a la Universidad Nacional, al posgrado por el convite y la invitación y también a quienes estamos acá, ¿no? Un lunes primaveral, por lo menos en Córdoba, encontrándonos, reencontrándonos después de la presencialidad. Y mi idea es, el encuentro de hoy, manejar dos momentos. Un primer momento es recuperar unas cuestiones eh, que las compartimos, las vivenciamos en la presencialidad, que tenían que ver con pensar la pedagogía y la recreación enfocada con la población mayor. Y después, bueno, ver preguntas, dudas, consultas en relación al trabajo, al trabajo final. Este, bien, entonces, Rosana y María Ángel, ahí les puse como confitriona, porque bueno, no hay problema con el internet, pero a veces puede fallar, así que si desaparezco, siguen ustedes. ¿Eh? Lo mismo la idea es desaparecer a las 9, pero todos, todas. Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va. Buenas noches. Hola José, hola, ahí se van sumando, ¿cómo les va? Hola Juana, bienvenidos. Se escucha bien, ¿no es cierto? Perfecto. Perfecto. Finalmente los Sí, escucho. se escucha bien. Tenía la técnica de sonido acá en casa, así que por suerte. Ok, perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla. Avísenme por favor si me están viendo. Ahora lo participen. ¿Sí? ¿Me está viendo? Sí, profe. Bueno, ya, lo vamos a abrir un poquito, a ver ahí. Ahí está, pantalla completa. Sí, sí. Bueno, muchas de las cosas las nombramos, las vivenciamos, las experimentamos, algunas también responden a ciertos modelos que son convencionales en quienes llevamos adelante prácticas educativas, socioeducativas, por ahí yo hacer hincapié en aspectos concretos de recreación, voy a ir bastante rápido, creo que puede posibilitar a quienes elijan hacer un ensayo, quienes elijan hacer un proyecto tomar, subrayar algunos aspectos específicos de la recreación, porque recordemos que si bien el centro es las personas mayores, lo estamos abordando desde un paradigma de la recreación hacia esta idea de buen vivir. Bien. Eh, los formatos de desarrollo de trabajo son formatos taller. Entonces está bueno pensar o volver a pensar sobre qué hablamos cuando hablamos sobre un formato taller que es diferente, ni mejor ni peor, pero es diferente a la estructura de clase, sea esa clase más convencional o llamémosle tradicional, o sea una clase más moderna o más crítica o sociocrítica. ¿Está? El formato que trabajamos es más la figura de Taller y ahora vamos a desarrollar un poquito de eso, pero arranco con un pequeño video que me parece que también es explicativo, que tiene que ver con el 15 de junio, que es el buen trato, y que me gustaría, independientemente de herramientas, paradigmas, teorías, reflexiones que podamos tener en función de la recreación, en función de la práctica del campo de la educación física, principalmente con las personas mayores, la idea de buen trato. Y si me apuran, creo que en general, para todas las poblaciones, para nuestra tarea, para el día a día, para el cotidiano, venimos de situaciones de violencia súper naturalizada. Este, entonces me parece que la idea de buen trato es clave. Así que les comparto un pequeño videito. Son testimonios de las personas mayores de diferentes lugares. Dígame si se escucha. No se escucha bien, Lucho. Lo mismo, algunas cositas que van diciendo, yo las puse abajo, así que
No hay problema si no se escucha del todo. Que te ayuden, que te acompañen, que siempre estén al lado tuyo, no por necesidad, sino para acompañarte, para hacer una compañía de uno. Y según el momento, hay momentos que se tratan bien. Pocho, No sé si es mi señal, pero yo no escucho nada y está como cortado. No, no se escucha bien, está como cortado. No se preocupen porque yo he subrayado algunas cositas que van diciendo, que han ido compartiendo, así que no se preocupen. Lo mismo se lo voy a pasar a las profes para que lo puedan ver entero. pues trato es con respeto, no con lástima. No me gusta que me digan abuela, mi madre, y amor, porque no soy la madre, ni la abuela, ni el amor de todo el mundo. Y va con onda, queremos que todas las personas, ya sean jóvenes o niños, sean positivos con nuestra vejez, nos traten como otras personas más, que sean amables, que tengan valores, tienen que recibir de sus padres, principalmente los niños, valores para que el trato con nosotros, el buen trato con nosotros, es necesario que sus actitudes sean buenas, buenas conductas, no sé, que fortalecer ese buen trato, ahí me salió, fortalecer ese buen trato hacia los adultos. Nosotros muchas veces nos sentimos cansados o más emotivos, pero siempre tenemos que tener una palabra positiva para seguir adelante y tratar de que nuestros hijos o personas menores que nosotros nos ayuden a fortalecer nuestra autonomía, a poder que nos dejen hacer nuestras actividades mientras podemos movernos y poder realizar ya sea las tareas de la casa como las tareas fuera de la casa. Bueno, ¿cuándo te sentís bien tratado? Ahora. ¿Qué es el buen trato para vos? Bueno, quería llegar hasta acá. Quería llegar hasta acá. Vuelvo a la presentación. Después se lo voy a pasar entero. Me parece que también hay algo que quienes trabajan, quienes son parte del laburo con las comunidades originarias y también en el campo de la población de discapacidad, siempre dicen que es una frase que me parece muy importante y es nada sin nosotros, ¿no?
Entonces me parece que estaba bueno traer las voces directas, los testimonios directos, ¿no? Que hablan de respeto, que hablan de visibilidad, que hablan de presencia, que hablan de buen trato, que hablan de cuidado. Así que creo que estaba bueno arrancar por ahí. Y que hablan de autonomía. Y acá va a haber una palabra clave que nosotros tomamos mucho en recreación, una, yo me paro de la concepción de recreación más decolonial, esto lo nombramos en algún momento, solemos tener un aporte del campo teórico, la recreación es excepción, muy influenciada por lo europeo, por lo eurocentrado, por lo anglosajón también. Si bien hace varios años que se viene resignificando y reconstruyendo una conceptualización más de estos lados, todavía nos falta, ¿no? Para pensar eso. Yo no hablo de la configuración de tiempo libre, en todo caso hablo más de libertad en el tiempo, y no tanto de ese constructo teórico. De todas formas, independientemente de lo nominal o de la palabra, por ahí está bueno para que cuando nosotros abordemos ese ensayo que vamos a construir o ese proyecto, recuperar conceptualizaciones teóricas, constructos teóricos que también puedan ser de estos lados de Latinoamérica, que no hay, que es bastante lo que se ha venido escribiendo, investigando. Creemos que que la recreación es una construcción colectiva. ¿Ah? Hay una mirada de quien facilita, propone, pero también se va a ir construyendo. Por eso la metodología Taller es una metodología amable y posible y va en sintonía con esa idea de lo colectivo. Va a aparecer la idea de la pregunta del por qué, la pregunta del para qué. Ya vamos a analizar algunas preguntas que tienen que ver con ciertas dimensiones. ¿Para qué? Para analizar, reflexionar y avanzar. Si recuerdan la práctica, nosotros constantemente estuvimos como laburando con la idea de recuperar como momento de reflexión de aquello que se iba elaborando, vivenciando, experimentando. Lo pensamos de una idea de educación emancipadora, es decir, esto de que uno pueda realizar, generar algo para que pueda tener una propia autonomía, que pueda continuar independientemente de cuáles son nuestros niveles de presencia, buscando ese protagonismo, en todo caso, en las personas mayores. La recreación posibilita permitirnos, mediante la puesta del cuerpo, con todo lo que ello implica, el acto sociopedagógico en un marco político, cultural, que es la acción lúdica, transformadora y emotiva. Sostenemos enfáticamente que este es el sentido que tiene que promover nuestra praxis. Una praxis que la entendemos como humanizante, ¿no? Y cuando decimos humanizante, al mismo tiempo problematizamos de que hay praxis que son alienantes, cosificantes, o sea, que nos deshumanizan. Entonces, ¿cómo la recreación posibilita revertir o resignificar eso? El modelo de taller, las 4C: construcción conjunta en creatividad y creación. ¿Cómo construimos esos espacios? Si se acuerdan, nosotros en la práctica habíamos generado un espacio con diferentes estímulos, elementos, propuestas, banderines. O sea, la idea era que ese espacio sea convocante, que te invite, que te incluya. Poco a poco, en algo procesual, irás armando un espacio que a su vez también tenga elementos de las propias personas del grupo como tal que vas desarrollando. Después voy a mostrar al final la experiencia en los espacios públicos y cómo también hemos ido armando poco a poco eso. Una experiencia creativa y significativa es un taller donde diálogo ese coordinador, digo coordinador como figura, como rol, ¿no? Puede ser profesor, profesora, recreólogo, un TC, trabajador social, pero la idea de coordinar es la idea que media, ¿no? Que media entre algo, una actividad, un contenido, una acción, una posibilidad de desarrollar algo, una secuencia. Eso entre el grupo participante y la persona o el equipo de trabajo. Oriente tiene una intencionalidad que va a responder a tres cuestiones: necesidad, interés y potencialización. Ya vamos a hacer una pequeña distinción en esta, y que va a ser fruto de un análisis del grupo, del contexto y de aquellas situaciones propias de quién, ideología, idiosincrasia, historia de vida, pretensiones personales, etcétera, de quién facilita eso. Por ahí yo estoy enfocando algo más fuera del contexto de escolarización. Bueno,
claramente la población mayor no estaría en un alto porcentaje dentro del contexto de calorización, con las excepciones, ¿no? Quienes trabajan en la modalidad jóvenes y adultos podrán encontrar población mayor. Sí, las hay. eh, que se busca provocar, cuidadamente, una producción, reflexión posterior a la vivencia. Es un poco lo de lo práctico, acá lo recuperamos teóricamente. Los indicadores. El taller comienza cuando uno piensa en los materiales y el proceso creador en el plano imaginativo. Le doy un ejemplo para recuperar la práctica cuando nos vimos. Cuando yo les pedí a usted una piedra, ya pensar en la piedra, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué iremos a hacer? ¿De qué se tratará? Aparecieron en algún momento las preguntas. Profe, traje la piedra. ¿Cuándo la piedra? Vamos a la piedra. Empieza a generar algo en la persona. Imagínense si ustedes piden una foto, si piden un objeto de valor, si trabajan con una rúbrica o trabajan con una biografía, una crónica. Todo eso que se va generando va posibilitando que ya inicie el taller. Hoy ni hablar con la tecnología, uno podría mandar una canción, un tema, un paso de danza, un ejercicio a tener en cuenta, una pirámide de la alimentación sana y saludable para después conversar cuando nos vayamos a encontrar. Todos son canales de inicio, punto de indicación. Parte de lo personal en lo colectivo, esto que también hablábamos de tener en cuenta la singularidad y también lo grupal y colectivo, el taller siempre es una experiencia de aprender haciendo, o sea, no es algo estructurado, cerrado, sino tiene flexibilidad. Se arma y se rearma en el mismo proceso, siempre y cuando atienda a los objetivos o propósitos que tenemos, que son en construcción con el grupo. ¿Tá? Miren qué diferencia con la estructura escolarizada, diseño curricular, NAP, sino acá hay toda una construcción. Por supuesto que hay un proyecto por encima, pero va a haber un diálogo entre lo que pretendemos, necesidades, intereses y de potencialización. Si implica una reflexión y un mensaje, compromete, busca desde un taller de recreación siempre esa interconexión entre los sujetos. Hablábamos lo clave que es la socialización, la construcción de vínculos sano y saludable. Es un proceso de tarea grupal, posibilita una vinculación y da luz a la necesidad del interés y la potencia. Sigo. Esperanza Osorio Correa es una referente del campo de la recreación, ella es colombiana, presidente de la FUN Libre, mucho material en internet dando vuelta a esto, tiene una biblioteca muy interesante de acceso libre y gratuito, simplemente hay que loguearse, y ella dice que el taller recreativo, más que una actividad, es un espacio lúdico y una oportunidad para quien construye conocimiento de manera placentera. Encuentra elementos en relación, trabaja aptitudes, potencialidad de sí mismo, o sea, de quienes son parte de eso, y un producto de trabajo y de esfuerzo que en definitiva, y algo que nosotros lo nombramos mucho, busca este proceso de humanización. Bueno, acá entro en los cuadros y esquemas, que es un poco lo que a mí más me gusta cuando teorizo, y es que el taller tiene una construcción de la intencionalidad entre el grupo, entre el recreólogo, recreóloga, si querés ponerle profesor, no importa yo porque lo trabajo específicamente de la recreación, y que va a ser fruto de actividad, dinámica, juego, acción, etcétera. Se va a dar en ese esquema. Detallo cada puntito en particular. El recreólogo, acuérdense, las tres I: interpretación, implicancia e intervención. ¿Qué tengo que interpretar? Después puedo mover las cuestiones que tienen que ver con el grupo, las demandas, particularidades, las diferencias de edades, etcétera, pues lo vamos a ver, pero hay una interpretación de eso. Pero a su vez también tengo que interpretar cuáles son las demandas. Piensen que nosotros, cuando hablamos del guía de buen vivir, hay todo un esquema, yo no lo definí porque no era la intención, pero hay todo un desarrollo, una cosmovisión, un paradigma que va a plantear la guía de buen vivir, que tiene relación con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sustentable. En definitiva, el paraguas, ¿tá?, teórico, de proyecto, de enfoque de derecho, por ejemplo, la Convención Iberoamericana de las Personas Mayores. Ahí hay que hacer una interpretación, ¿bien? Y las cuestiones de grupo, y a su vez mis posibilidades y las posibilidades del contexto. Entonces hay un laburo de interpretación.
¿tá? Hay un laburo de implicancia, cómo yo me comprometo con esa construcción de taller y a su vez cómo poco a poco me voy a correr. ¿Se acuerdan que armamos, después voy a recuperar, ese esquema de si la idea es construir autonomía, en algún momento yo tengo que correrme para posibilitar empoderar lo grupal. Y la última I es la intervención, el abordaje, de qué manera se da, cómo se da. Cuando uno inicia un proyecto, formato taller de recreación, va a tener mayor protagonismo, ¿tá? Va a ser también parte de ese condicionamiento para lograr que se instale una propuesta, poco a poco se construye un hábito, poco a poco haya una apropiación, en definitiva, vaya ese grupo consolidándose, cohesionándose, para que no dependa solamente de mi accionar, de mi intervención. Es un proceso nunca lineal, es espiralado. Bien, el otro punto, la intencionalidad. ¿Se acuerdan que teníamos la intencionalidad en el centro, entre diálogo del grupo y el recreólogo? La intencionalidad es un proceso de creatividad. Podemos tomar cosas de internet. Uy, esto me dio el lucho cuando hicimos el taller presencial. Qué bueno, qué lindo. Uy, vi unos videos que en Instagram salen de cómo los viejos están haciendo cosas con reciclado. Bárbaro, todo es genial. Ahora, vos tenés que ponerlo en diálogo. ¿Con qué? Intereses, necesidad y contexto. ¿Tá? Los intereses, ¿cuáles son esos objetivos? Y acá hay una dimensión política, que no es, cuando hablamos de político, no es lo partidario, por lo menos no solamente, sino tiene que ver con aquellas cuestiones que hacen a lo común. ¿Ah? Entonces, los intereses, los objetivos y la cuestión que hace a lo común. Las necesidades sociales, culturales, ¿por qué yo las pongo en este enfoque? Porque puede haber una necesidad que tenga que ver con combatir el sedentarismo. Es social. Claramente que es social. La persona que tiene más sedentarismo es una persona que está en su casa, no socializa o socializa muy poco. Entonces siempre aparece una necesidad social. La soledad no deseada, de nuevo, social. Los culturales, el varón o la persona mayor masculina, ¿tá? Muchas veces, no es que no esté, muchas veces no se presenta a participar de actividades por cuestiones culturales. Nosotros en Córdoba llevamos adelante un proyecto dentro del programa que se llama Grandes Hinchas, donde el 80% de que participa son varones. Y me estoy quedando corto. Sobre todo cuando vamos a clubes de fútbol y clubes de bochas. Entonces también hay que pensar por dónde, en dónde lo vamos a hacer, de qué manera y qué es lo que vamos a proponer. El contexto, sin duda, el territorio, en términos de lo estructural. Bien, yo les decía a ustedes, trabajamos en las plazas y no están armadas las plazas para las personas mayores. Se ha pensado más en poner en el centro, hablo de Córdoba, más la naturaleza y más las infancias. Y eso es una puesta en valor. Sin embargo, todavía hay una deuda con respecto al espacio público para la persona mayor. Y la cuestión de lo simbólico es clave. Hay algo que tiene que ver con la persona mayor en la plaza o en algunos espacios que todavía hoy está más representado en un lugar de poca actividad. Bien, esto se está revirtiendo, pero en definitiva, en la intencionalidad, la idea es que lo tengamos en cuenta. ¿Qué cosas saber del grupo? Ustedes como docente o estudiante o profe, maestrando, esto ya lo saben, así que lo paso súper rápido. Simplemente está bueno tener en cuenta y lo dijimos, no es lo mismo una persona de 60, 65 años que una persona de 85. Hay una franja de edad que convive muchas veces en el mismo espacio. Difícilmente esto lo veamos en otras poblaciones. Por ende, hay una demanda muy particular, entonces la edad no es poco, más allá de que hablemos de la categoría personas mayores. La antigüedad en los espacios, en los talleres, si es la primera vez, si hace mucho que viene, si está volviendo, etcétera. Particularidades, si una persona que perdió a su cónyuge, si es una persona que de repente está pasando también por alguna patología. Recuerden, separemos vejez de enfermedad. Lo puede haber por el mayor nivel de fragilidad, pero no necesariamente esto es una cuestión igualitaria. El territorio, el espacio ya específicamente, donde va a estar un salón, un Zoom, un aula.
Va a ser en el primer piso. ¿Se acuerdan que cuando estábamos en la universidad hicimos toda una actividad que vino una de las compañeras, la mamá de la Julia, a participar porque era en planta baja? Todos esos aspectos a tener en cuenta. Las cuestiones de género hoy, actualmente, en las personas mayores, empieza a haber, miren, tengo dos datos. Uno, que ha aumentado muchísimo la cantidad de divorcios en las personas mayores, 70, 75 años. No es un dato menor este por un montón de aspectos, en parte en decisión de cuestiones y atributos muchas veces sociales y culturales, de los casamientos y mantener la idea de familia nuclear, y por otro lado también las elecciones de género que en su momento o etapa, o podríamos decir juventud, porque sigue siendo su momento o etapa, no estaban bien vistas o no estaban socialmente aceptadas. Tareas habituales que realice la persona: la mitad de las personas que participan de los talleres donde estoy trabajan, por más que sean jubiladas, trabajan, trabajan con cuestiones domiciliarias o domésticas, trabajan vendiendo en ferias, trabajan en servicio domiciliario, vendiendo por internet, catálogo, haciendo conservas, mermelada, etcétera, por una cuestión netamente económica, mayoría de los casos, y en otras por ayudas familiares. Características sociales y culturales de la persona: no es lo mismo un formato de persona mayor de una clase alta, blanca, con un sostén familiar, con estudios universitarios, que otra clase social de otras características. Es un punto importante en tener en cuenta. Las representaciones sociales, esto es muy interesante. Moscovici, un referente, va a hablar sobre las representaciones sociales. Piensen ustedes que la persona mayor tiene, está muchas veces el estereotipo invisibilizado de creer que no puede. Y hay una sociedad que en general también tiene un discurso sobre su cuerpo, sobre sus potencias, sobre sus habilidades, con esta idea. Entonces, trabajar o entender o saber cuáles son las representaciones sociales propias va a ser fundamental. Y después ni hablar la que construyen como grupo. Bueno, cantidad también es importante. En cuestiones grupales, cuando nosotros pensamos un taller de recreación, vamos a tener en cuenta tres triángulos. ¿Tá? Esos triángulos, que no son los que hablábamos en los presenciales, o sea, son también, pero ese es en referencia a otro aspecto. En esto van a dialogar con el concepto, con los puntos clave de Pichon Rivière en el cono invertido, ¿ah? En el cono invertido, cuando va a hablar sobre el grupo, y algunos aspectos en relación al juego, que si bien no es el único elemento, lenguaje que trabaja la recreación, podríamos decir que es uno clave. ¿Mm? Eh, el rojo, para tener en cuenta, una construcción grupal necesita una representación mutua. Que yo diga, soy parte de este grupo y que a su vez el grupo me haga parte. Eso va a ser fundamental pensando en una recreación que construye vínculos. La idea de la representación mutua. Otro aspecto es el tiempo y el espacio. Y en esto, si bien en algún momento lo hablábamos sobre las cuestiones físicas de entorno presenciales, hoy podríamos decir que también es parte de espacios de virtualidad. Más allá que en el campo de la educación física esto sea complejo, sucede y hay espacios de recreación en la virtualidad o talleres de recreación en la virtualidad con personas mayores. Otro aspecto no menor es la tarea y el objetivo común. ¿Ah? O sea, poder entender de que hay en el espacio de recreación una tarea y hay objetivos comunes que se construyen entre parte del grupo, y quien facilita es quien genera esa construcción. El triángulo amarillo tiene que ver con la figura de jugadores-jugadoras. Principios básicos. La disponibilidad lúdica es clave en el juego. No tengo ganas de jugar, voy a estar fingiendo. Construir las ganas va a ser fundamental. ¿Tá? Siempre está bueno recurrir al filósofo Schopenhauer cuando habla sobre la voluntad del ser. Es fundamental. Uno puede, a ver, tener muchos estímulos externos,
el médico que te dice cuídate, la salud, o hasta o prescribe ejercicio físico, un psicólogo o psicóloga que te dice, che, hace algo, hacete despeja, haces catarsis. Si no está la voluntad o las ganas, difícilmente esto sucede. Traducción al juego es la disponibilidad lúdica. Y la idea es jugador, o sea, entender de que yo juego con Julieta, con María Ángel, con Rosana y con Mariana, y ellos juegan conmigo. Parece una obviedad, pero si esto no sucede tampoco, si a mí no me ven como jugador, como parte de ese espacio, en el juego, en la acción que hagamos, no me van a hacer partícipe. ¿Mm? Nosotros teníamos un compañero que estaba sentado por una cuestión de movilidad. Bueno, muchas de las propuestas estaban pensadas para que le pudieran hacer, de hecho, la hicimos de manera sentada. Por poner un ejemplo, también es parte clave de la acción lúdica que vamos a hacer. Tiempo y espacio de juego, cuando es ese tiempo de inicio, el espacio, qué es lo que va a suceder, y la situación de regla, acuerdos, pautas del juego. No son lo mismo, pero yo las coloco como en el mismo lugar. Unas tienen más flexibilidad que la otra y sobre todo y principalmente la pauta es una construcción mutua de quienes juegan. ¿Ah? Aceptadas de quienes juegan. En esto Huizinga escribió un montón. El el triángulo o el cono invertido negro, ya termino con esta parte, son los vectores de lo que Pichon River va a desarrollar clave que hace en un proceso grupal. Va a ser fundamental que en un proceso grupal haya afiliación, sentido de pertenencia. De nuevo, representación mutua, me siento parte de un grupo. Ustedes piensen que la persona mayor va a un espacio muchas veces, les diría el 90% de las veces, porque construye vínculo y deja de ir porque justamente se peleó con Martita, con Roberto, con Juan Carlos, con Graciela, o porque cambiaron el profe y ya el profe nuevo, no es lo mismo que la profe Juli. Entonces, esa idea va a ser fundamental y va a operar a favor. También es cierto que tenemos que saber nosotros acompañar esa construcción vincular, ¿tá? Esa afiliación. La comunicación, fundamental. Y en esto, ni ninguna comunicación ni una sobrecomunicación. Vivimos tiempos de hipercomunicación que termina haciendo un lío bárbaro. Yo les mostraría los grupos de WhatsApp que tengo personas mayores y es un kilómetro interesante. Sé que no es excluyente de las personas mayores, pero nos pasa. De todas formas, la comunicación presencial, personal, siempre está buena y generar los espacios de comunicación, porque aparte van a construir a los grupos. La cooperación, que tendría que ver con la ayuda mutua para un fin en común, la ayuda mutua para un fin en común, la situación de aprendizaje constante, si bien somos seres sociales, socializar, construir comunidad es un proceso, sobre todo el ego, sobre todo los individualismos, etcétera, de aprendizaje. La pertinencia, ¿tá? Que también tiene que ver con esto de que, bueno, ¿cuál va a ser el objeto del espacio que nos vamos a encontrar? ¿De qué manera? ¿Cómo? Yo hablo particularmente de recreación, pero quizá uno puede pensar acciones recreativas en ese taller de folclore que vas a realizar, en ese taller de memoria recreativa que vas a realizar. Bueno, también la pertinencia. Y el tele, que no es tan sencillo de explicar, tendría que ver con esto de poder tener cierta objetividad, de poder moverme, poder ver un punto, telescopio, ¿tá? Pero poder correrme también de ese punto, poder tener esa movilidad. Soy parte de un grupo y el grupo es parte también mía, pero tengo esa posibilidad de singularidad y grupal. Esta base, para la recreación, lo que va a buscar es la calidad de participación. Eric Fromm, en un libro que se llama El miedo a la libertad, que anda también audiolibro en internet, y digo audiolibro porque reconozco que cada vez tenemos menos tiempo para leer, bueno, por ahí te pone a limpiar, que yo, tú pones el audiolibro, es base fundamental de pensar esta idea de la libertad de y la libertad para, ¿no? La libertad de en términos de liberación y la libertad para en términos de emancipación y pasar de lo que Pablo Wyman en su momento trabajó, tomando lo MUNE, de los heterocondicionamientos a los autocondicionamientos. Condicionamientos externos, piensen ustedes las personas mayores, condicionamientos que tienen que ver con la edad, con la imagen corporal, con los medios de comunicación, con la familia, ya sea que la familia te acompañe
y te llena con todos los nietos y vos le decís, no, para, quiero ir al taller de recreación y aparece toda la idea de culpa, muchas veces también lo religioso opera a favor o opera en contra, entonces todos esos heterocondicionamientos, los fisiológicos, etcétera, son reales. El tema es cómo nosotros podemos despejar aquellos de los sociales, los culturales, de los psicoemocionales y poder elegir nuestros condicionamientos en aquellos que podemos, ¿tá? En aquellos que podemos. Bueno, esto lo paso muy rápido, pero tiene que ver con un proceso, el proceso que hice yo con la radio y que tuvo ese recorrido, primer momento grupal, discusiones, tormentas. Esto es tal cual en todo proceso grupal. El nombre que le pusieron, cuando le gustó, las primeras peleas, las discusiones, vamos a una plaza a hacer la radio, no la vamos, y cuando lo han, en la finalidad de esto es cuando logran, de alguna manera, construir el propio espacio, en este caso, de radio, que yo les contaba como experiencia de recreación, la que yo creo que cerró el círculo en términos de continuidad, independientemente de de quiénes protagonizamos. Para eso hay todo un proceso, ¿tá?, de recorrido que yo lo pongo abajo, cómo vamos haciendo ese camino. Este formato yo se los expliqué, simplemente se los quería traer de nuevo, que tiene que ver con los enredondos. Uno arranca con un caldeamiento, pasa por una vivencia, pasa por una reflexión y aparece un continuo, ¿no? La historicidad es clave en un grupo. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Cómo nos vamos a ver la semana que viene? Entonces trabaja con esta idea del ayer, el hoy, mañana. La construcción del encuentro con el otro, lo singular para poder trabajar y desarrollar con otro, con otra, y después pensar en grande o en grande, en masividad o a nivel colectivo o a nivel comunitario, ¿tá? Para después poder ir a una idea de producción colectiva, conceptualización, y que muchas veces no es la actividad propiamente dicha, sino actividad de trabajar sobre la actitud. Puntos clave de una planificación, esto está muy relacionado con el trabajo final que tienen que hacer, interés, necesidad, potencialidad. Si vos ya venís trabajando en un grupo, entonces vos te das cuenta de que, che, esto está muy bueno, están participando, les gusta lo que hacemos, les gusta ir a los espacios públicos, mostrar cómo venimos trabajando con juegos de mesa. Bueno, potencialicemos eso. Anímate a armar juegos de mesa desde el propio grupo y ir acompañándolo. Por supuesto que esto de nuevo es un diálogo entre quien facilita el grupo y construyen la intencionalidad. En términos de necesidades, bueno, ¿cuáles son las necesidades que se detectan? Que las necesidades en concreto son siempre externas. O sea, el grupo, los integrantes, la comunidad donde vos estás desarrollando o trabajando, van a aparecer necesidades. Algunas serán emocionales, algunas serán más de tipo física, algunas serán más de tipo psicológica. Pensemos de manera integral cuáles son esas necesidades y ponerle nombre, y ahí uno construye ese objetivo específico, ¿está? Solemos poner aumentar la calidad de vida de la persona mayor, desarrollar el envejecimiento saludable. Es enorme eso. Quizá de eso podemos nosotros ser mucho más concretos y puntuales. En mi barrio, ¿hay algo para viejo? Pregunto, consulto. ¿Qué hay? ¿Cómo hay? Y hay una actividad que es Zumba. Genial, van las mujeres. ¿Hay algo que podamos hacer donde pueda ser mixto o pueda ser intergeneracional? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo construimos? ¿Es una necesidad o es un interés? Y ahí puede dialogar también el interés propio. Yo hoy podría decir que el interés de usted hace un trabajo final para acreditar un módulo de la maestría. Buenísimo. Pero también hay un interés de querer hacer algo en tu barrio o en tu comunidad o querer hacer algo intergeneracional en ese jardincito que vos laburás. Entonces puedes trabajar con el abuelo o la abuela, si es que tienen, si es que hay. Guarda con eso. A veces nos sorprendemos y no son personas más 65 años, esos abuelos o abuelas. No importa, pero podés pensar en algo intergeneracional. O, como me toca a mí, mi mayor interés es que todo aquello que nosotros podamos hacer con personas mayores, de alguna manera construye culturalmente una lógica mucho más amable en términos de poner en el centro a las personas mayores también en diálogo con todas las etapas y ciclos de la vida. Y no lo que en algún momento decíamos, el adultocentrismo, que termina siendo el centro de las decisiones, de las miradas, inclusive
de las construcciones científicas, de los proyectos, sino poder poner en el centro toda la etapa. Particularidades del grupo, en la planificación, el por qué y para qué es lo que vamos a hacer, los objetivos, espacio-tiempo, las propuestas, los materiales. Esto es clave, la coherencia entre lo que se da y recibe y lo que se necesita de demanda. No hacer de más, ¿va? No hacer de más, ni hacer de menos. Habrá que estar atento a cómo lo hacemos y de qué manera en esa propuesta que vos vas a desarrollar. Acuérdense cuando hicimos el desafiarte, que al principio ustedes jugaban solos, solas, después iban armando una consigna y después fue un armado grupal. ¿Bien? Digo, ¿cómo poner un ejemplo concreto de lo que hemos hecho? Este cuadro ya lo vimos, es este recorrido que en recreación nosotros planteamos heterocondicionamiento y autocondicionamiento, que lo explicamos recién. Lo único que está bueno para visualizar que cuando iniciamos estamos en un momento en donde los grupos, los integrantes o miembros van a tener un bajo nivel de autonomía y la idea es que esto se vaya construyendo. Nunca es lineal, es espiralado, pero tenemos que apuntar a una práctica democrática en recreación. Este cuadrito que hablamos de los corrimientos, de las responsabilidades y decisiones. Punto clave para un proyecto. Bien atentos quienes van a hacer proyectos. Estas son unas preguntas que tienen que ver con las dimensiones. Y van a interrelacionar. La dimensión metodológica es el qué y cómo intervenimos. ¿Y a qué es clave? No estamos interviniendo con infancia, con adolescencia, con la adultez temprana. Estamos interviniendo con personas mayores. Bueno, ¿cuáles son esas características? Sabemos que el envejecimiento es universal, pero es diferenciado dependiendo de las personas. Hay un aumento de fragilidad. Puede potencialmente haber algunas características que podrían salir en las personas mayores. Ejemplo, artritis, artrosis. Puede haber también cuestiones que tengan que ver con lo cardiovascular. Puede haber cuestiones que tengan que ver con los duelos. Puede haber una persona que por su trabajo ha tenido poca actividad física o poca actividad física o ejercicio físico vinculado con alguien. Ni hablar, en este caso, de la recreación, que suele estar muy ligada a las infancias. Entonces, ¿qué y cómo intervenimos? Es clave para la dimensión metodológica esa pregunta. La dimensión ideológica es para qué nuestra práctica. ¿Para qué nuestra práctica? Y acá está bueno preguntarse en términos de profesores, profesoras, educadores, educadoras. Está bueno preguntarse desde la universidad pública, cómo pensar, cómo diagramar, qué hacer. Está bueno pensarlo en qué lugares van a estar, cuál va a ser el foco. Piensen ustedes que en la persona mayor hay algunos puntos claves que tenemos que ser cuidadosos. El duelo, la muerte, la sexualidad, el consumo problemático, lo económico, son puntos clave en todas las poblaciones. Nosotros nos toca a las personas mayores. Esa dimensión ideológica, ¿para qué nuestra práctica diálogo en el qué y en el cómo? Si yo considero que tenemos que hacer prácticas donde lo grupal esté por encima de lo individual, porque creo que, como dice el internauta, nadie se salva solo, no puedo hacer en la dimensión metodológica actividades de competencia, o no puedo hacer solamente eso. Entonces ahí tiene que haber una coherencia en aquello que pretendemos hacer. Por eso hablamos del concepto de compartencia, que uno de los colegas lo trajo. La dimensión política es el por qué. Muchas veces el para qué va a estar en diálogo con la Convención Iberoamericana de Personas Mayores, con, no sé, los 10 pasos de promoción de la salud que tiene la OMS. O sea, va a haber un montón de aspectos que también van a influenciar, ni hablar, en la cuestión ideológica. En la dimensión política que hace a la idea de nuestra práctica, de nuestra intervención y de por qué hacemos lo que hacemos. Y nunca tiene una única respuesta o una respuesta acabada. Está bueno constantemente hacer esa pregunta. Si piensan ustedes en el proyecto, deberíamos decir nosotros, bueno, el por qué va a ser fundamentación, el para qué va a ser parte de la fundamentación y va a tener que ver con los objetivos, el qué y el cómo van a ser parte de esa estructura de intervención, de abordaje, entonces van dialogando. El contexto es dónde y quiénes y entre quiénes. Vamos a ser un equipo, lo vamos a hacer individual. Esto es en un centro jubilado, en una residencia de larga estadía, en el espacio público, en la parroquia, la vuelta de mi casa.
¿Van a estar mis padres, familiares? No, va a haber personas de afuera, lo voy a hacer por Zoom. Todo ese aspecto del contexto va a decir, va a nombrar, va a tener un significado. En el centro, en el barrio, en un parque, en un lugar cerrado, en un lugar pago, en un lugar gratuito. Bueno, son aspectos que hacen al contexto y al entorno. Lo voy a hacer por internet. Bueno, las personas que van a participar tendrán o no esa brecha tecnológica. Cuestiones de contexto y entorno. Y la dimensión ética, que la dejé para el último, pero no menos importante, es preguntarse hasta dónde. ¿Tá? ¿Hasta dónde? En general, en recreación y en particular con personas mayores, hay todo un rol y una función que, por el tipo de propuesta vincular, hacia una construcción subjetiva de lo que sucede, hacia una narrativa. Entonces, si yo te pregunto cómo te sentís, si te pregunto, che, comenten qué emociones aparecieron, qué cuestiones no, cómo se sienten las personas que recién llegan, que se han sumado. O sea, si empieza a aparecer todo este aspecto, seguramente va a empezar a construirse algo muy cercano, que no está mal. El tema es hasta dónde rol, función del recreólogo, del profe, de la profe, y hasta dónde es otro aspecto. Y no confundir una acción terapéutica con terapia. Bien, estas dimensiones tienen que dialogar. Parte de este cuadro yo tomé a la Universidad Trashumante, que es un colectivo de más de 40 años de San Luis, en realidad estuvo en todo el país, pero que son de educación popular. El Tato Iglesias es un sociólogo que las toma y las desarrolla. Yo le incluí otros aspectos que fueron apareciendo clave en los espacios de recreación. La dimensión política, y esto lo trabajo en el libro Lo político y lo poético de la recreación, pero pensar en algunos puntos clave que van a aparecer cuando, ya específicamente en el taller, y estaría bueno que lo tengamos en cuenta. Van a aparecer. Si lo tenemos en cuenta, quizá podemos hacer una anticipación o en todo caso poder desarrollar. Que tienen que ver con esta idea del equipo de trabajo y de lo grupal. O sea, vos, suponete que vos sos vos solo, vos sola, y las personas mayores que van a aparecer. Si ustedes observan ahí el diagrama de Venn, teoría de conjunto, matemática, A, B, intersección C, lo que nosotros tendremos que tener en cuenta es que hay un espacio donde estás vos, intereses, particularidades, historicidad, demandas, el día a día, etcétera. Y va a haber el grupo y los integrantes del grupo que le va a pasar lo mismo. Yo al final voy a recuperar esto de lo político y lo poético, pero la idea es que uno construye en el espacio del centro. Si vos te corres ese espacio, ya la intervención es otra. ¿Tá? Y esto todos quienes estamos en educación nos suele pasar, y si no, pregúntate por qué te volví a tu casa después de dar la clase y de pronto te quedaste pensando, Martita que se corrió del juego, que no participó, Juancito que se enojó mucho y no pudo controlar las emociones porque perdió en esa clase de educación física que diste, y vos te quedás todo interpelado de eso, o al contrario, llegás a tu casa y no querés saber absolutamente nada de tu trabajo, este, porque estás quemado o quemada. Entonces hay algo, hay que encontrar, hay un equilibrio armónico, difícil, que siempre es un proceso de autocuidado, ¿no? De cuidadania. Esto ya lo vimos, que tiene que ver con la experiencia de recreación por los puntos que tiene que pasar. Voy directamente al cuadro. Ayer, hoy, mañana, que es el que tiene que ver con la temporalidad, sin quedarte en uno, sino poder hacer ese recorrido, yo, otro, nosotros, o sea, lo singular, lo grupal y lo colectivo, y pensar, sentir y hacer. Una experiencia que recorre esto y de manera procesual, poco a poco, construye, por lo menos de nuestra idea de recreación, esta propuesta de buen vivir. La dimensión política y poética, que era el cuadro hace un ratito, tendría que observar y mirar aspectos que hacen a lo político, conocer contexto, problematizar lo común, el porqué, la relación y los acuerdos, lo ético, la intencionalidad. Y lo poético, que tiene más que ver con estos otros aspectos, ¿no? La fragilidad, las sensaciones que aparecen, el cómo, ese olor, esos colchonetas, la silla en una actividad con personas mayores, las ubicaciones en los lugares,
ventilación, calefacción si es un lugar cerrado, la subjetividad de las personas que van llegando. Piensen ustedes en recreación, sigue siendo un aspecto de entretenimiento y más ligado a las infancias. Entonces, ¿cómo lo construí? Para mí es clave en nuestros talleres siempre decir algo que tenga que ver con cómo entendemos la recreación y poco a poco que puedan poner palabras a esas personas que participan. La idea de la biografía también que se va construyendo, la estética, que la estética no es solamente lo visible, sino es también las sensaciones, los sentires, los pensamientos. La escena, cómo se construye, se acuerdan que yo les había puesto en las fotos, son muy interesantes, cómo se ve la persona, video, foto, reel, GIF, etcétera, sticker, si trabajan o si se comunica, es muy interesante verlo a la persona en términos de esa poética. Y muchas veces la poética ayuda a cerrar o abrir algo que lo político, que lo racional, que lo teórico muchas veces no lo logra hacer. Un cuento, una canción, una imagen, una foto, un cuadro, un objeto. Un objeto. Bien. Experiencia en el espacio público. Algunas cositas, no sé si se escuchan. Clase de la intendencia, jugando el paracaídas. Bien. Si las comparto más allá del juego, y uno dice, che, pero si lo conocemos, no hemos jugado. Lo clave es cuando las consignas las empiezan a poner ellos, ellas, y no tanto quien facilita. Y de esa manera hay una actitud en la actividad, y es lograr que la persona sea partícipe activa. ¿Bien? Ahí la Martí te dice, ¿quiénes son viudas? Y prácticamente se larga ella. Bien. Senso perceptivo. Digo, para oler, para tocar. Ahí está la última. Ese espacio trabajamos con el olfato, con el tacto y con el gusto. Siempre he jugado a hacer algo con los ojos cerrados, siempre he jugado a hacer algo con los ojos cerrados, pero de alguna manera también era correr el riesgo. Habíamos hecho diferentes espacios, es una calle cortada ahí porque ni siquiera pudimos estar en la plaza la están armando para la Feria del Libro en Córdoba, entonces han colocado todas las carpas, así que estábamos al costado. Trabajamos con deportes alternativos, los llamamos alternativos, el cornhole, por ejemplo, entre otros, y también armamos un espacio senso perceptivo. Que no tengo la filmación, pero después una de ellas, las que toma el lugar donde yo estaba y empieza a hacer este mismo recorrido. ¿Ah? O sea, cómo de a poco uno va generando otras experiencias. A ver, un poquito. Actividades grupales con diario. Tenían que armar un objeto y venderlo. O sea, ofrecerlo. ¿Ah? Bueno, no tengo la parte de oferta. Y esta. De ahí. Tacto. Hacelo dos veces para que uno pueda. Lucho, en el caso de que el clima no acompañe, ¿dónde realizan las actividades? ¿O qué sucede en esas situaciones, en ese caso en Córdoba, ¿no? En el marco de este proyecto. Mira, justo terminé. Nada, les dejo ahí la bibliografía. Salgo de acá. Ahí te respondo. Nosotros cortamos 3 semanas en julio por el frío, fuimos variando los horarios de inicio y de cierre. De hecho, ahora estamos con 15 y 30 horas y a partir de octubre lo pasamos a las 4 de la tarde. Y a ver, en su momento cuando decidimos los horarios suspender, teníamos como regla la cuestión del frío o calor para variar los horarios. La lluvia claramente es una suspensión. No lo podemos hacer si llueve. Sí,
ahí está el edificio principal, el edificio 9 de Julio, que es el edificio principal de tribunales, no, de la municipalidad. Tiene dos salones, no son precisamente para hacer recreación, actividad física, folclore, percusión, etcétera, pero un par de veces lo hemos usado eh, porque, por un lado, por cuestiones climáticas y otro por el tipo de actividad. Por ejemplo, el 15 de junio hicimos dos actividades concretas por el tema de la concientización del buen trato con las personas mayores. Bueno, preguntas, consultas, comentarios. Pueden habilitar el micrófono, pueden escribirlo en el chat. Fui muy rápido. No, no, muy interesante y complementario de lo que habíamos visto en la parte presencial. Quería preguntarte esos dos datos que vos dijiste con respecto al alto porcentaje de divorcio, por ejemplo, a cierta edad que antes por ahí no se lo veía, y el tema de que ellos hoy en día trabajan a pesar de estar jubilados, si esos datos corresponden a Córdoba o de la Argentina, o a qué te refería, esa parte no escuché. No sé si esos datos lo has situado Ahora, ahí en Córdoba capital. lo de los divorcios es un dato nacional. Yo después te paso la nota. Hay un pequeño artículo periodístico, pero bueno, saca información del Registro Civil de la Nación sobre la cantidad de aumento en proporción de otros tiempos. De todas formas, también hay una disminución enorme de casamiento. Aumento lo que es unión civil. Creo que tiene que ver con responder cierto algoritmo de lo que yo veo en redes, entonces lo que me llega. Y lo de trabajo, nosotros estamos haciendo un pequeño relevamiento en los espacios que estamos yendo de Córdoba. Lo que pasa es que, a ver, y esto es netamente sensación mía, ¿no? Primero hay vergüenza de decirlo, de la persona, hay vergüenza de decir que está trabajando, que está volviendo a trabajar. Y por otro lado, el tipo de tarea que hace, ¿no? El tipo de tarea que hace. Eh, es un poco lo que nosotros hemos ido detectando y es cada vez más alto el porcentaje de las personas que están haciendo tarea, en la gran mayoría de los casos son tareas informales, ¿no? De venta de productos muchísimas. De hecho, prácticamente uno de los temas que hemos tenido en los grupos de WhatsApp ha sido ese. Se empezó a compartir la señora que hacía mermelada con el señor que estaba haciendo percheros de madera y otras cosas. Y lo que decimos por ahora es que hay un día a la semana donde compartimos o difundimos nada, información, cadena de oración, un montón de cosas, porque nos pasaba que había gente que se bajaba, se terminaba desvirtuando el grupo para comunicarnos. Pero bueno, fue una cuestión que nos llamó la atención, entonces empezamos a averiguar y a preguntar, y ahí es donde surge esto de que alto porcentaje de las personas mayores que participan están trabajando, están buscando algo, están haciendo changa para, bueno, para mejorar sus ingresos. Sin contar la cuestión que tiene que ver con lo domiciliario, con el cuidado de nietos, nietas, que sería un tema interesante para abordar, que nosotros creemos que es un laburo, pero bueno, que en algún momento tuvo que ver con la discusión del ama de casa, o sea, que tiene que ver que todavía hoy son deudas que no están zanjadas, ¿no? Bueno, ¿qué otro comentario, pregunta? ¿Alguien tiene ya algún tema, algo sobre lo que va a desarrollar, trabajar? Lucho, yo tengo una pregunta respecto a lo que estabas hablando de están jubilados y continúan trabajando. Sobre ese tema,
¿habrá alguna diferenciación entre los que quieren seguir trabajando y los que deben seguir porque no queda otra posibilidad económica o para poder contar con un ingreso más? Es una buena pregunta y quizá es una buena pregunta para escribir o indagar o consultar. Es un buen tema ese. Sí hay una decisión propia del sujeto, de la persona, en este caso las personas mayores, o en definitiva es una cuestión de necesidad. Está bueno para preguntarla. Mi sospecha es que en general la mayoría tiene que ver con una cuestión de necesidad. ¿Por qué? Porque si tuviera que ver con aquello que consideramos que el trabajo hace en términos de la socialización, el reconocimiento, el sentido de pertenencia, inclusive roles sociales, hay algo ahí que aparece en los grupos de participación con nosotros. No digo que sea nosotros lo que se lo damos, pero digo que hay, cuando nosotros le preguntamos por qué vienen, aparece esto, el reconocimiento del grupo, el sentido de pertenencia, la vinculación, el bienestar, el pasarla bien, etcétera. Entonces, no sería, en principio, esa es la búsqueda, pero estamos hablando de un cierto grupo reducido. Habría que indagar por otros lados. Es un buen tema para quien tenga ganas de hacer un ensayo y quizá sabe de lugares donde las personas mayores están participando o tiene la posibilidad de acceder a lugares donde hay personas mayores, por ahí puede indagar si también tendremos que pensar, estamos dando por sentado que todo el mundo está jubilado. No todo el mundo está jubilado. Nosotros en el espacio público tenemos dos personas en situación de calle que están participando. Durante la noche duermen en refugios municipales, pero durante el día, comedores, changa, pedir, revolver basura, etc. El Nelson y el Sergio. Es interesante lo que sucede en el espacio de recreación y lo que habla también bien del grupo, no tanto de nosotros que lo atraemos, sino del grupo también que es poroso a ingresos e ingresos que son diferentes de las personas que habitualmente participan. Ahí hay un punto interesante para indagar, también todavía nosotros no lo hemos hecho, es un interés personal mío y es qué sucede con las personas mayores en contexto de encierro, principalmente en el contexto carcelario, que sucede. No todas las personas acceden al domiciliario por cuestiones de edad y o salud, pero de edad, no todas. A veces por el tipo de condena que tienen, a veces porque no tienen dónde ir, tampoco. Este, pero bueno, ¿qué sucede con esas personas? ¿Qué oferta hay? Si la oferta es igual. Bueno, es una gran dificultad. Política pública y vejez también es un gran tema para ver, porque en definitiva hay propuestas, en general pasa en todos los núcleos poblacionales, pero en las personas mayores quizá la diferenciación se nota más en qué tipo de políticas públicas hay en mi barrio, en mi pueblo, en mi comunidad, para personas mayores que se llevan a cabo, para qué son, por qué, se puede también indagar ahí, si es específicamente de recreación o es de una práctica que podríamos decir recreativa. No, no, porque yo vengo a hacer zumba recreativa. Bueno, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Cómo lo haces? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede a nivel grupal? Por ahí uno puede hacer una indagación para un ensayo, para una reflexión, para un trabajo, que ponga en diálogo con, con un encuadre teórico. Calidad de vida. No hay mucho, a ver, hay, pero no mucho desarrollo de recreación, vejez y calidad de vida. Ahora, de calidad de vida hay un montón. Entonces uno habrá que ir a indagar, parece que estuviera hablando de una tesis. No, no, para indagar un poco, che, ¿quiénes hablan de calidad de vida? Curiosamente hay muchos economistas que hablan de calidad de vida. Este, de buen vivir, hay materia de buen vivir, antropólogos, filósofos, sociólogos, hablan de buen vivir, hay materia dando vuelta, de recreación, de vejez. eh, a mí me gusta mucho Ricardo Lorda, que es un uruguayo,
que tiene mucho laburo, es profe de educación física, tiene mucho laburo, inclusive en la actualidad, tiene materiales escritos, por ahí como para poder indagar también, que podamos tomar de aquello que tengamos ganas de elaborar. Sí estaría bueno, y creo que lo nombre o un poco se los comente, y es parten de poder mirar, observar y escuchar. Mirar, observar y escuchar. ¿Vieron cuando uno ve las señales del tren? Dice pare, mire, escuche. Para, mire, escucha a una persona mayor o a un grupo de personas mayores. Y sobre eso, ¿qué es lo que yo voy a elaborar? Sea un proyecto o sea un ensayo con carácter más teórico. Bueno, qué resonancia tengo de eso? Por más que yo tenga ganas, ¿no? Che, tengo ganas de ver si la actividad física recreativa disminuye el consumo de tal medicamento en la persona mayor, porque eso aumenta. Bueno, ok, listo, tenés ahí todo el preguntón enorme. Vamos a preguntarle a la persona mayor qué hace, cómo se siente, cómo ve, qué le gustaría tener. Indaguemos, observemos y sobre eso realicemos algo. Y si ya somos partícipes de algo genial, por ahí, bienvenido, quienes tengan ganas de hacer alguna sistematización, que siempre son válidas, que siempre aportan, este, en las fiestas patronales de, no sé, de ahí de Tafí Viejo. Bueno, participan personas mayores en esa fiesta. ¿Cómo participan? Ah, bailan folclore. No, no, son una población más de público. Bueno, ¿qué se podría hacer? ¿De qué manera? A veces hay una participación más invisibilizada. Observen, vean dónde están ubicados, de qué manera, qué sucede con eso. Bueno, ahí por ahí las festividades también nos pueden dar información de qué hacer, cómo, de qué manera. Y aparte porque la gran mayoría suelen ser, no todas, pero suelen ser también en el espacio público, ¿no? Bueno, ¿qué más? Preguntas, consultas, dudas, aportes. Yo también vuelvo a hablar. Yo también pensando un poco en nuestros alumnos de la maestría, eh, hablando de motivaciones, ¿no? Que lo podés lo podés llevar hacia lo emocional, pero también lo podés llevar hacia lo funcional, la disminución de los sentidos. No, no hago actividad física. ¿Cuál es el motivo? Y tal vez no veo bien, entonces no tengo buen equilibrio, pero en consecuencia pierdo masa muscular y pierdo fuerza, flexibilidad y además de las posibilidades de valerme por mí mismo. No escucho bien, entonces, bueno, eso a veces no se tiene en cuenta. Decimos, sí, le disminuyo la masa muscular, no tiene motivación para hacer actividad física, pero qué cosa subyace ahí, ¿no? No veo bien, no escucho bien. No, no necesariamente sucede, pero puede ser. Pensando así como unas puntas de hilo para los profes que nuestros maestrandos. Está bueno. Está bueno. Sí, poner en diálogo, a ver, yo les traigo la experiencia, la propuesta del campo de la recreación de las personas mayores. Me parece que aquello que uno puede indagar en relación a la población mayor, a las personas mayores, inclusive ir achicándolo, personas mayores de la localidad tal que asisten al dispositivo tal, o sea, podemos ir como achicándolo, que van al taller de gimnasia para la tercera edad, digo, y ahí, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué bien? Entrevistar a la persona a cargo, entrevistar al dispositivo, mirar el programa, el proyecto. Ah, depende de PAMI. ¿Qué dice PAMI? PAMI habla de prácticas corporales. Mira vos, qué interés. No, habla de envejecimiento activo y saludable. Bueno, ¿qué me está diciendo eso? También como poder ir indagándolo, no necesariamente de la recreación, o al revés. Che, la recreación que plantea, plantea todo esto, todo esto, todo esto. Bueno, ¿cómo lo pongo en diálogo con las personas más? ¿Con qué propuestas me encuentro? Hoy por hoy, nosotros en Córdoba, los centros, que son 17 de personas mayores que funcionan tipo centro de día, solo hay dos que tienen taller de recreación, de los cuales eh,
Bueno, es interesante para indagar. Yo tengo la entrevista de una de las profes que lleva adelante, por qué, para qué, cómo lo hace, qué más tiempo lleva, y por qué tiene poca gente que participa. Son espacios que suelen ser importantes en su participación, en su cantidad de gente, de asistencia, perdón. Bueno, ¿qué sucede con eso, con la asistencia? Por ejemplo, la participación podría ser un gran tema que involucra a la persona mayor, que involucra a la recreación, que tiene que ver con uno en los objetivos de la ley, de la convención, va a aparecer la participación. También entonces hay un punto ahí para pensar en el enfoque de derecho. ¿De qué manera participan? ¿Cómo? Un aspecto que nosotros nos venimos preguntando, y de paso se los dejo, no sé, también tienen ideas para andar por ahí, y es si existe una figura en la prestación en general, las prepaga o hay empresa o en el ámbito privado, aparece la figura del acompañante terapéutico o del cuidador domiciliario. Más allá del título, que se estudia, se prepara, también hay autoformación. Lo que ustedes quieran, a veces un enfermero está haciendo eso, un especialista en primer auxilio o un forma, más allá del título. El tema es que el Estado, por ejemplo, nosotros que trabajamos en el municipio, no tenemos esa figura, no la podemos. ¿Por qué? Porque hay algo que está muy asociado a lo político con algo que es, entre comillas, masivo. Entonces, hacer algo de recreación, por ejemplo, en lo domiciliario, piensen ustedes, un personal, en lo domiciliario, con personas mayores. Bueno, ¿cómo pensarlo como política pública? Por ahora nosotros no le estamos encontrando, lo venimos conversando, porque la soledad no deseada, la persona que está atravesando una situación de soledad no deseada, que es una situación muy problemática, va casi de la mano con la depresión, esa, en los lugares donde nosotros estamos, plaza, parque, centro de día, esa no está, esa no está, está en su casa. Bueno, ahí hay todo un temita, venimos insistiendo con la idea de una línea de escucha, con una publicidad que ande dando vuelta. Bueno, es complejo, pero viene apareciendo la demanda de cómo hacer también ese tipo, cómo elaborar eso. Que es re complejo, ¿no? El trabajo de mano a mano es re complejo, eh, implica mucho estudio, conocer, implica el lugar físico donde va a estar, implica un laburo con la FLIA también. Bueno, es otro tema para continuar. ¿Qué más? Preguntas, dudas, comentarios. No Lo sé si mismo tienen, mencionaste sí, los hogares perdón. de ancianos. Los hogares de ancianos que aquí en Tucumán hay públicos y privados, y son personas que, por un lado, o no tienen familia, o su misma familia los deja en esos lugares, o bien ellos mismos deciden a veces, cuando no les queda otra opción, te digo porque tuve una oportunidad una vez de realizar un trabajo hace muchos años, hace como 15, 20 años, en un hogar muy conocido de acá, que es San Roque, que era exclusivamente para mujeres, de los cuales había, por ejemplo, 104 internas, ¿no? Y dos varones en ese lugar. Por un lado está el hogar San Roque acá y el hogar San José. Uno es para mujeres y el otro para varones, por ejemplo. Y en una de las entrevistas, lo recuerdo perfectamente, eran dos hermanas que voluntariamente habían vendido todos sus bienes y habían optado por retirarse a ese lugar porque no veían otra salida, digamos, para su vida en ese momento. La verdad que hay entrevistas que destruyen, ¿no? Con respecto a los adultos mayores, cuando uno indaga el porqué de ciertas cosas, ¿no? Y recuerdo perfectamente, por ejemplo, eso, que ellas voluntariamente habían elegido ir a este hogar. En este caso, este hogar, por ejemplo, también recibe adultos que no tienen familia. Bueno, y había todo un sistema organizado, entre eso, actividades recreativas, había sectores de habitaciones privadas, había otros como tipo pabellones,
dependía también de la posibilidad económica de lo que cada uno podía aportar. No sé si mencionaste el tema de los hogares de ancianos, que es un lugar también para indagar, para profundizar, eh, bastante interesante y muy real, ¿no? Acá en Tucumán es muy, muy real. En Tafí Viejo hay otro, el San Alberto, no sé si está Carito por ahí, ella trabaja mucho, Carito dos Santos. Bueno, a ver, acá aparecen como situaciones entreveradas. Por un lado, los sitios, los espacios, los lugares de larga estadía, que antes eran geriátricos, que antes eran asilo, que ya hace un tiempo esta parte tienen muchísima más presencia, que por un lado, por eso digo, habría que analizarlo de diferentes dimensiones. Por un lado tenemos un tipo de experiencia de vida, un tipo de vida en estos tiempos, muy acelerada, muy rápida, con un hiperindividualismo, con una autoexplotación elevadísima. Miren, agarran a cualquier libro de Woo Chung Han, de este filósofo que dicen surcoreano hace 1000 años que vive en Alemania, pero no importa, va a describir situaciones en las cuales nosotros nos vamos a sentir identificados. Salvo la de la desaparición de los rituales, el resto es muy interesante como aporte para pensarnos en el tipo de vida que llevamos adelante. Eh, por un lado, eso ha hecho que espacios en donde justamente lo que sucedía era la persona que quedaba sola, en muchos casos, empezaron a ser ya lugares, yo no diría de depósito, pero sí lugares donde la familia y el Estado no pueden generar una serie de redes o de tramas. En otro tipo de sociedad uno podría plasmar otro tipo de posibilidades, por eso hay que mirarse como sociedad donde de repente tenemos una sobreinstitucionalización. Opa, me estoy quedando sin batería. Una sobreinstitucionalización de muchos aspectos. Sería muy amplio discutir, pero piensen ustedes que lo que en los primeros años de las infancias, los niños y niñas, las infancias propiamente dichas, estaban en sus hogares, hoy estamos haciendo obligatorio la salita de tres. O sea, como para pensar en que hay algo que tiene que ver, que nos atraviesa como sociedad, ¿qué hacemos con las personas mayores? Es un gran tema. El tema de la cuestión jubilatoria es un gran tema, es una gran dificultad mundial, ¿eh? No es un problema de Argentina, que necesitamos que los informales laburen y no sé qué, para sostener 6 de cada uno, un jubilado para que tenga una jubilación mejor. Es un problemón, pero un problemón a nivel mundial. Hay un aumento de cantidad de años, hay una disminución enorme de la natalidad, por ende hay una tendencia que se modificó en términos piramidales. Inclusive vengo de estar en La Pampa y estuve en Río Cuarto y se han cerrado salas cuna porque ya hay menos, o sea, hay una realidad que está acá presente. Del mismo modo, muchos de los lugares empezaron a incluir equipos técnicos, empezaron a incluir propuestas y talleres, empezaron a incluir que quienes estuvieran conviviendo ahí también tengan un espacio propio, enfermeros, enfermeras, cuidadores, cuidadoras, administrativos, los profes, los directivos, etcétera. Empezaron a incluir a la familia. Hace poco hablábamos sobre una experiencia de trabajo con familiares de personas que están en una residencia de larga estadía, que el 90% tiene una demencia o un tipo de neuropatología, que hablamos de otro núcleo de personas mayores. Entonces, hay un aspecto ahí a tener presente como sociedad. Del mismo modo, hay, por lo menos en Córdoba ya conozco dos, que son sistemas de casas comunes, que son de personas mayores, en un cierto nivel o clase social y cultural y laboral, que ha podido acceder, cuestiones económicas,
y para mantener una autogestión propia a lugares de casa común, como si yo dijera un barrio privado, pero solamente viven personas mayores. ¿Tá? Que a su vez hay un médico, un enfermero, 24 horas, hay una serie de cosas, de a poco están convocando a talleres y a propuestas ahí. Y a su vez aparece un fenómeno que no es menor y que en Argentina se va a dar, en algún momento se va a dar, y es eh, el derecho a la muerte digna o lo que se llama también la anticipación de deseo, que es una forma, un término un poco más elegante, que tiene que ver con la bioética, pero básicamente es la posibilidad que la persona o de su decisión o llegado el caso lo puede hacer por sí mismo y tiene que ver con la interrupción de la vida. Todos esos aspectos entreverados hacen a poner en el foco a las vejeces ya no solo como una situación personal y familiar, sino claramente es una situación social. Por ende, el Estado, y yo diría no solamente, pero sí como ente regulador de cómo vamos pensando en nuestros envejecimientos, de qué manera. Está buenísimo tener el colectivo gratis, pero las personas mayores muchas veces nos dicen, ¿y a dónde voy? ¿A hacer qué? No tengo la plata para el cine, para poder tomar el colectivo gratis que me lleva ahí. La mayoría de los usos de los boletos de los colectivos gratis son para ir al médico. Se empilchan y se perfuman para ir al médico. ¿Está mal ir al médico? No está mal. Está re bien, pero termina como siendo la salida o el planazo de las personas mayores. ¿Qué sucede con la oferta cultural y social? Y si esa oferta cultural y social encima está en el microcentro por cuestiones de seguridad, de acceso a esas propuestas, por la oferta que está puesta ahí. Bueno, son aspectos que del Estado, del gobierno, y si quieren ustedes en términos de la actividad física, de la educación física y de la recreación, tenemos muy poca formación específica en las personas mayores. Hay, sí, en algunos casos contenidos. En Córdoba hay una sola cátedra que se llama Gimnasia en la Tercera Edad y está en la Universidad Nacional de Río Cuarto. El resto llegaron a haber 15 instituciones para estudiar educación física en Córdoba. Desde el 2019, el IPEF, que es la más importante, o IFEF, Facultad de Educación Física, no tiene una materia específica que ponga en el centro a las personas mayores. Tiene algunos contenidos, son valederos, no son pocos, pero es una enorme debilidad, contrariamente a lo que sucede en la demanda. Ahora, laboralmente hablando, lamentablemente, los reconocimientos económicos a quienes trabajamos con las personas mayores son de las peores pagas. También está bueno decirlo. El Unipami es un programa, o los clubes de IEPAMI es un programa que ya está de tener 30 años, fácil, y tiene una rotación laboral impresionante. Incluso se escucha, es tremendo, pero bueno, se escucha cuando se sugieren colegas, en muchos casos, a trabajar ahí, che, anda que te vas a curtir ahí o toma lo que te van a conocer, te va a haber conocido, que, o sea, de alguna manera, es muy loco esto, pero termina siendo, no es muy distinto a otros espacios laborales, ¿no? Pero termina siendo lugares que quizás uno requiere mayor formación o especificidad o herramienta, terminan siendo lugares por esa gran rotación que hay, por ese falta de pago y también podríamos decir porque eh, al no tener formación específica tampoco podemos nosotros cumplimentar un ciclo de laburo o una etapa de laburo, más allá del reconocimiento económico. Pero bueno, es una situación compleja. Yo creo que la concientización en la comunidad y aparte pensar en nuestra propia vejez es un milagro social o de la vida, si querés llegar a la vejez. El tema es cómo llegamos. Y lo otro es qué sucede ahí. Hay todo un aprendizaje también. ¿Mm? Para pensar en la vejez temprana y después pensar ya, en algunos autores hablan de la cuarta edad. Bueno, preguntas, consultas, si no les decía que están los canales, están los correos, están los mails, como para hacer una digestión de todo esto que hemos conversado también y de pronto, che, se me ocurre tal cosa, ¿dónde veo? ¿Qué me sugerís? ¿Qué podemos ver?
Bienvenido. Bienvenido sea. Hola, acá Caro dos Santos. Sí, estoy, profe. Hola, Bueno, Caro. yo un poco contarte ahí que acá, por ejemplo, en Tucumán, los talleres de PAMI ya desaparecieron hace un buen tiempo. eh, y bueno, yo sí fui parte de esa rotación de docentes que vos hablás, la viví en carne propia. Y sí, es así, que de hecho llevó con el tiempo y después de la pandemia que desaparezcan del todo. Hoy son muy pocos los centros de jubilados que se mantienen con talleres, pero porque el esfuerzo enorme que hacen la comisión directiva del centro de jubilados para poder sostenerlo a esos profesores. Y aún así tampoco deja de ser la rotación esta de la que vos hablas constante, tampoco deja de aparecer, por más que están sostenidos por la comisión directiva de esos centros de jubilados. Sigue habiendo una rotación, porque bueno, es como vos decís, eh, es muy mal pago, digamos, el trabajo del adulto mayor. Bueno, y la profe hablaba del San Alberto un poco, también yo laburé ahí, y ahí en el San Alberto, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, armaron un proyecto de las casas estas comunes que vos decís, porque bueno, la estructura del San Alberto permitía poner, había dos casas dentro de lo que era el instituto, y los residentes comunes, digamos, que compartían los espacios comunes con las habitaciones y todo. Y bueno, los que tenían mayor autonomía y todo, es como que los llevaron a estas casas, hicieron como un proyecto piloto. La verdad que ahora he perdido un poco el contacto, no sé en qué habrá quedado, pero la idea era hacer un proyecto piloto que se puso en marcha, para que ellos puedan tener esta autonomía de vivir solos con otros adultos mayores dentro de lo que es el predio del San Alberto, y con el equipo, digamos, interdisciplinario del Instituto San Alberto, digamos, ahí, todo el tiempo a disposición de ellos. Así que bueno, es como que Tucumán tiene una gran falencia en cuanto a políticas públicas, y un montón de falencias más sobre adultos mayores. No hay nada específico, ni nada armado, ni nada que esté. De a poco he ido empezando a ver algunas propuestas, pero son las menos, digamos, para adultos mayores. Eso como aportarte de mi visión y de lo que yo he vivido, y puedo tener la visión, digamos, desde adentro y ser parte de eso. Gracias, profe. Gracias, Caro. Sí, y si uno se pone a pensar, miren, en términos de recurso humano, que no suele ser algo que yo analice, cómo a veces una persona que de pronto está trabajando con personas mayores, que hace, trabaja desde un lugar de calidad y calidez, de profesionalismo, que se forma y de pronto, nada, por esta cuestión de precariedad laboral, tiene que dejar. O sea, es hasta eso también injusto, ¿no? Una formación, una experiencia en una población muy particular, con demandas particulares, y claro, esta situación concreta. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta más? Comentario, agradezco ahí los chats que han puesto, muchas gracias. Y si no, quedamos ahí, quedamos para Bueno, por un lado, luego. agradecerte nuevamente, Lucho, tu aporte, eh, tu aporte y tu experiencia, ¿no? Y gracias por ese compromiso que siempre has demostrado con nosotros, ¿no? Desde el minuto uno. Recordar por un lado la fecha. ¿Te acuerdas que habíamos puesto una fecha para la presentación de los trabajos finales, que tiene que ver, a ver, pusimos el día lunes 13, 13, creo. el Sí. lunes, ¿sí? El lunes 13. Bien, ahí sería, bueno, nosotros habíamos acordado que podría ser individual, podría ser en pareja o tercetos, digamos, el envío, la producción y el envío del trabajo, de acuerdo a como ustedes se sientan
mejor y por ahí cómo están encarando este tema, ¿no? La idea es que se involucren, obviamente, el 100% de las personas que participan en este curso de posgrado. Lucho, si querés recordar por ahí el mail donde se va a mandar los trabajos. Bueno, creo que estábamos utilizando el de la universidad, ¿Ro? ¿Puede ser? O les doy el... Le voy a Sí, dar el de la... ese, el ¿Eh? que para vos te sea más práctico. Sí, porque el otro cada dos por tres, el cada dos por tres me pone... Está ocupando el 80%, vieron que... así que le voy a dar... Ahí lo escribo en el chat. En el chat. LH Mercado, que es mi nombre y apellido, lhmercado arroba ucasal.edu.ar. Ahí se lo escribo lo mismo en el chat. lhmercado arroba ucasal.edu.ar. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Están cansados los profes hoy, lunes. El 1 de octubre es el Día Mundial de la Persona Mayor. De hecho, octubre es el mes de las personas mayores. También El tomemos miércoles. este trabajo, el miércoles, tomemos este trabajo también como un aporte ahí a un lindo llamado de conciencia, desde donde lo enfoquemos, sea una actividad, un taller, un proyecto, un ensayo, como partecita, como ese granito de arena para este mes de octubre, en tiempos donde, bueno, no está siendo fácil, ¿no? Así que desde acá nuevamente agradecerles, Ro, María Ángeles, Juli, al equipo, colegas, profe, espectacular que estén acá un lunes tarde-noche acompañándonos. Así que muchas gracias. No, no es ningún Excelente, esfuerzo, buenísimo. profe, al contrario, Gracias, profesor. Muchas gracias, es muy profe. enriquecedor su locuacidad, su disposición y solamente agradecimiento por mostrarnos tanta riqueza de esta temática y sobre todo mostrarse como la buena persona que es dedicado al adulto mayor. Nos enriquece mucho, muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe, Gracias, muy profe. generoso con sus conocimientos. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Hasta cerca. Chao, chao.